porque sabemos que somos aceptos por la gloriosa sangre de Cristo ante ti. Señor, no sabemos cómo agradecerte lo bueno y misericordioso que has sido con cada uno de nosotros, pero lo que sí podemos hacer, Señor, es entregar nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, y que tu Santo Espíritu esté presente siempre, Señor, y sobre todo ahora que vamos a abrir tu palabra. Que Él nos redarguya, que Él nos enseñe, y que podamos aprender, Señor, y que podamos compartir a otros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, muchos saludos. Gracias porque hayamos venido todos, ¿verdad? Me da mucho gusto. ¿Qué les parece si abrimos la palabra de Dios en el libro de Efesios y vamos a ese libro? Y me gustaría compartir con ustedes algo que nos podamos llevar esta tarde y que podamos compartir con otros, ¿verdad? Y que podamos pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Y que podamos nosotros estar siempre dispuestos. Hola, hermana, adelante, para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Efesios, este libro es una de las cartas de Pablo, el cual, como siervo de Cristo, ¿no? Él compartió a aquellos que se iban reuniendo en el llamado del Señor. Y en muchos lugares hubo iglesias pequeñitas, así como nosotros, pequeñitos que se iban reuniendo porque querían alabar al Señor, querían profesar su fe, querían compartir de otros de que Cristo Jesús viene pronto. Desde aquel entonces todavía ellos tenían esa esperanza de que Cristo Jesús venía pronto. Y nosotros igual tenemos esa esperanza. Cristo Jesús viene pronto. Y recuerden que el Señor no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces aquí me gustaría leer en la epístola a los Efesios, y vean lo que dice en el verso primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, recuerden que Pablo no era uno de los apóstoles. Él no era uno de los apóstoles. Pablo dice que el Evangelio fue revelado por Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús mismo le reveló el Evangelio, el cual a los apóstoles Él mismo se lo reveló en persona. Pero ahora vemos acá que Cristo Jesús fue, como quien dice, fue a hacer una visita con Él para enseñarle el Evangelio. Y por eso dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Es realmente porque yo quiero, porque no tengo otra cosa que hacer? No, es por voluntad de Dios. Tal vez tú puedes decir, no, pero yo no soy Pablo. No, pero tú eres Lucas, pero tú eres Josué, pero tú eres Lupita. Todos el Señor nos ha llamado por nombre. Él sabe de nosotros, Él sabe. ¿Se acuerdan uno de los profetas que dijo Él? Desde el vientre de mi madre, tú me conoces y tú me apartaste, ¿no? Entonces nosotros debemos de pensar en eso. Y dice aquí, y él continúa diciendo, porque esta epístola es a los Efesios, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Él no dejó a un lado a nuestro Padre Dios y tampoco a nuestro Señor Jesucristo. Él, donde quiera que se presentaba por el Padre primeramente, por Cristo Jesús, por el Padre. Él nunca le dijo, no, ¿sabes qué? Es que Jesús es un Dios. No, Jesús es Dios. Entonces Él les continúa diciendo que es por la gracia y paz. Recuerden que también en una de las epístolas de Pablo a los Gálatas dice que no es por el sacrificio que uno hace, sino que es por la gracia de Dios. Ese regalo que nosotros estamos ahorita palpando es por gracia. No necesitas pagar nada. Lo único que necesitas es aceptarlo. Y es todo, es por gracia de Dios. Y continúa él diciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que no nomás Él dijo, yo los he llamado y hasta ahí, no. Él nos ha bendecido.
allá del cielo, mis hermanos, en el cielo. Por eso nunca han escuchado cuando dicen, cuando una persona se arrepiente, hay gozo en el cielo. Cuando el Señor mismo nos ha llamado a nosotros, allá hay un gozo. Cuando el Señor mismo sabe que nosotros estamos escuchándole, hablando con otros de Él, hay un gozo allá arriba. Y esas bendiciones no nomás son aquí, son en el cielo también. Y después Él le sigue diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor no es casualidad que nos haya llamado. Vean lo que dice ahí, pónganle un dedo ahí y vean lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro y vean lo que dice en Primera de Pedro, capítulo, es Segunda de Pedro, capítulo 2, y vean lo que dice en el verso 10, dice, pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Momentos ahí. ¿Se acuerdan que acá dice que el Señor nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo? Y si el Señor nos ha llamado, dice aquí que todas las cosas serán deshechas, todas las cosas serán aniquiladas, serán limpias. No vamos o sea, cuando digo limpias, no quiere decir que las va a hacer, las cosas malas, nomás las va a hacer bonitas, no, las va a quemar. Las va a quemar, todo va a ser deshecho. Pero el Señor nos ha prometido que desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha separado, nos ha apartado. La palabra separado quiere decir consagrado, que quiere decir apartado para un propósito de Él. Amén. No es para un propósito nuestro, es un propósito de Él. Vean lo que sigue diciendo en el verso 11 de 2 de Pedro 3. Dice, puesto que todas las cosas se han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea que en otras palabras, el Señor nos ha llamado, pero no crean que porque ya nos ha llamado, ya nosotros no vamos a hacer nada. No, el Señor quiere que nosotros andemos en santa y piadosa manera de vivir. Y vean lo que dice en el verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Regresemos a Éfesos. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, una de las cosas, o lo que me gustaría compartir con ustedes es, número 1, el Señor nos ha llamado. No es casualidad. El Señor nos ha llamado. Ustedes están aquí no porque ustedes pueden decir, tengo la promesa, la bendición. Sí, pero el Señor tiene un propósito para ti. Tu vida tiene que ser llena de propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Tú quieres trabajar? Sé el mejor trabajador, pero también sé el mejor trabajador para Cristo. ¿Tú quieres estudiar? Está bien, estudia. Sé el mejor estudiante. Agarra tu carrera, pero acuérdate que todo es para honra y gloria de Dios. Amén. Tú no puedes tener una carrera y decir, yo la forjé por mí. La puedes hacer, pero qué mejor para dar honra y gloria a Dios. Si el Señor te ha forjado, te ha hablado y te ha llamado, de donde tú estés, Él te ha llamado. Y Él quiere que tú pienses en Él, porque aquí, como le dice a los Efesios, le dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y número 2,
recordemos otra cosa, que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, lo que me gustaría que ustedes se lleven a su casa esta noche es, el Señor te ha llamado, no es casualidad. Número uno, el Señor te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que en el 2019 íbamos a estar aquí reunidos. Él ya sabía que el día que tú... ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que ustedes se bautizaron? La fecha. Amén, amén, amén. Pues si no te olvidas, si no te acuerdas tú qué día, ni a qué hora, déjate digo una cosa, que Dios no se acuerda, no se olvida. Tal vez tú no te acuerdas, pero el Señor no se olvida. El Señor tiene registrado, dice que tiene sus libros de memoria, tiene registrados ahí. Y número 2, recuerda que es en el amor, dice aquí, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Tenemos que pensar que desafortunadamente, y la vez antepasada hablamos del pecado, tenemos que nosotros saber que una vez que entró el pecado, en ese momento ya fuimos nosotros destituidos de ser hijos de Dios. Pero ya una vez de que Cristo Jesús murió por nosotros por Él somos adoptados. Amén. Somos nosotros llamados y haber dicho, tú eres mi hijo. Entonces, ese es otro punto que me gustaría que se llevaran a su casa. Que recuerden que nosotros ya ahora somos hijos adoptados. Amén. Fíjense que cuando yo estaba chico, una de las cosas que me llamó mucho la atención era, y me recuerdo, fue en el segundo de primaria, que vienen siendo el segundo grado de elementary. Yo recuerdo que la maestra llamó a una junta y ella llamó a todos los padres. Y yo recuerdo que pues mi papá no pudo ir, pero fue mi mamá, ¿no? Pero pues allá en México, en el país uno dice padres, se refiere al padre y a la madre. Igual como acá como decir parents, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una amiguita estaba llorando. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué ella llorará si siempre estamos corriendo, jugando y todo eso? Y yo me acerqué y le dije, ¿por qué lloras, fulanita? Y me dijo, no, pues es que la maestra llamó a junta a mis padres. Dice, y yo no tengo papá. Dice, ok. Y le dije, ok, pero ¿y tu mami? Dice, no, pues mi mami no pudo venir. Y entonces, ¿quién es el señor que está ahí? Dice, no, dice, es mi padrastro. Entonces, ella sintió un dolor porque no estaba su padre. Número 1. Número 2, esta persona que adoptó a esa niña le decía, yo creo que en su cara, yo no soy tu padre, ¿no? No me llames padre, yo soy tu padrastro. Entonces es algo cruel. No nos damos cuenta. Cristo Jesús dijo en su palabra que cuando tú aceptas a uno de esos chiquitines, tú estás aceptándole. Entonces, nosotros debemos de pensar, no que nosotros somos hijos adoptados de Él, o sea, nos compró para atrás con precio, para glorificar en nuestro cuerpo a Dios. Entonces, nosotros como esa personcita que estaba llorando, que estaba triste, nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos estar felices porque el Señor no dice, yo soy tu padrastro. El Señor dice, yo soy tu padre, yo te he adoptado, a mí llámeme padre. Yo soy tu padre. Yo no soy tu padrastro, yo soy tu padre. Papito mío. Entonces, nosotros debemos también de pensar esto. Tenemos que saber que el Señor es nuestro Padre. Y como Padre, Él suplirá. Cristo Jesús dijo en San Juan, dijo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, yo se los daré. Entonces nosotros debemos de saber eso. Nosotros no estamos solos. Amén. Cristo Jesús está con nosotros. Y a nosotros no nos han llamado por casualidad. No, el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y otra cosa, el Señor nos ha llamado. Y nos ha llamado no para que nosotros digamos, oh, ya nos llamó. No, sino para que nosotros nos acordemos y lo glorifiquemos a Él. Porque Él siempre estará presente. Todo el tiempo. Por último, vean lo que dice aquí. Let's read verse 6. Vamos a leer verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the love. Verse 7, verso 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. Number 8. We are reading from Ephesians, okay? Chapter 1. Verso 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, where he had abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 9, verse 9, lo voy a leer en inglés. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purpose in himself. Verse 10, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. That in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Another thing that I want you to take home, otra de las cosas que quiero que se lleven a su casa, es that the Lord, he already planned everything. Que el Señor ya había planeado esto. The Lord, he has wisdom and he is so smart that sometimes our brain is so finite, so small that we can understand. El Señor es tan inteligente y Él ya ha planeado esto que el cerebro humano es tan finito que no pueden comprender las cosas. El Señor aquí dice, por su gracia ha hecho las cosas. For his grace, he has done things that we cannot even imagine. Por su gracia, Él ha hecho cosas que ni siquiera nosotros hemos imaginado. So we have to take home too those things. También tenemos que llevarnos a nuestra casa es, that is for grace, for his grace, that he has done marvelous things. And not only marvelous things in heaven, but in earth. Pero no solamente cosas maravillosas aquí en la tierra, sino en el cielo. And he has placed everything together. Y Él ha puesto todo junto. Heaven, earth, all the things, todas las cosas las ha puesto juntos. In his Son, Jesus Christ. En Cristo Jesús. For his honor and glory. Let me just read the last verse. Dejen leer el último verso para terminar. Dice aquí en el verso 13. Dice, en él también vosotros habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. And in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession into the praise of his glory. So in otras palabras, in other words, is that he has purchased us with his blood. Nos ha comprado con su sangre. But then we're going to receive the inheritance that is already there. Pero vamos a recibir esa herencia que ya ha sido dada. When? At the end. Al final. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos sellados. Porque we have been sealed. Now, remember, there's two different seals, okay? Hay dos diferentes sellos. Next time, I'm going to share with you that. And we have to understand that. Y tenemos que entender nosotros eso. So, mis hermanos, my brothers and sisters, I would like that this night, and I'm going to finish with this, and I'm going to conclude. Me gustaría que esta noche, y voy a concluir, yo sé que es un pensamiento pequeñito para que nos lo llevemos a casa y que lo meditemos. I know that it's a small thought, but we can take it home and we can meditate and we can search. En conclusión, Christ Jesus, he was working before, he's working today, and he's going to continue working in the future.
Cristo Jesús ha trabajado desde antes, está trabajando ahorita y seguirá trabajando en el futuro. He is with us. Él está con nosotros. Y He will be with us. Y también estará en el futuro con nosotros. He is not departing. Él no se está yendo. He wants us to think. And He wants us to realize that He loves us. Que Él quiere que nosotros recordemos y metemos que Él nos ama. And He loves us so much. Y Él nos ama tanto that He has done a lot of things. And those things are that He has called us. Que nos ha llamado. From the womb of our mother. Nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. He has predestinated us. Nos ha predestinado. And number 2, He has, for His grace, we have been saved. Y por su gracia hemos sido salvos. And not only that, but we have been sealed with the seal of the promise. Él nos ha sido sellado con el sello de la promesa. And guess what? We're going to receive the inheritance that has been prepared for all of us. Y vamos a recibir esa herencia que ha sido preparada por nosotros. So my brothers and sisters, don't give up. No se rindan, mis hermanos y hermanas. Let's continue walking on the faith. Believe me, and believe the word of God. Because the word of God has given us a promise. Créanme, porque la palabra de Dios nos ha dado promesas. And those promises are being fulfilled. And it will be fulfilled. Y esas promesas se han cumplido y serán cumplidas. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, once again, thank you for allowing us to see the promises that you have declared in your word. Gracias, Señor, por darnos esas promesas que has declarado en tu palabra. We don't know how to thank you, Lord. No sabemos cómo darte gracias, Señor. But the only way is to open our hearts and in our minds. Pero la única manera es que nos gustaría abrir nuestro corazón y nuestra mente. Lord, help us, Lord, to realize that you have called us since before the world has been created. You have called us. You already know that we will be in this place. Tú ya sabías, ya nos habías llamado. Tú ya sabías que íbamos a estar en este lugar. But Lord, help us to believe. Pero ayúdanos a creer, Señor. Your word is a living proof of your sayings. Tu palabra es una palabra de prueba viviente de lo que tú has escrito. Be with us, Lord. Mantente con nosotros. We ask you all this in the name of Jesus. Te pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.